Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de Kerem y Hande y de un amor real, que honestamente esconde una historia que te va a sorprender. Sí, como lo escuchan. A veces las relaciones que vemos en pantalla, o las que parecen perfectas en las redes sociales, tienen capas y capas que jamás imaginamos. Así que prepárense, pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta intrigante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que sabemos que les encanta. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a empezar. Imaginen un escenario, dos jóvenes, Kerem y Hande, que parecían tenerlo todo. Amor, éxito, la admiración de miles. En el competitivo mundo del espectáculo turco, donde las miradas están siempre puestas en cada movimiento, su relación era un faro de lo que muchos anhelaban. Kerem, conocido por su carisma arrollador y su talento actoral, y Hande, una estrella emergente con una belleza cautivadora y una presencia escénica magnética. Juntos formaban una pareja de ensueño, de esas que se ven en las revistas, en las portadas, y que inspiran innumerables artículos y montones de comentarios en Internet. Parecía que su historia era un cuento de hadas moderno, una prueba de que el amor verdadero puede triunfar incluso en medio de la vorágine de la fama. Sus seguidores los adoraban. Cada aparición juntos era un evento. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos de ellos riendo, compartiendo momentos íntimos, y proyectando esa imagen de felicidad inquebrantable. Se les veía en alfombras rojas, en eventos benéficos, y lo más importante, compartiendo su día a día de una manera que transmitía autenticidad y conexión. Era fácil enamorarse de ellos como pareja, de la química que irradiaban, de la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Parecía que estaban destinados a estar juntos, a construir un futuro sólido, a ser esa pareja que todos admiraban y envidiaban. Los medios de comunicación, por supuesto, alimentaban esta narrativa, publicando titulares que los aclamaban como la pareja dorada de Turquía, o como la pareja que definía el éxito y el amor en la era digital. Pero como suele suceder, detrás de las cámaras, detrás de los filtros y de las sonrisas perfectas, la realidad a menudo es mucho más compleja. Y es aquí donde la historia de Kerem y Hande toma un giro inesperado, un giro que revela que este amor real esconde mucho más de lo que parece a simple vista. Hoy vamos a desentrañar los detalles que pocos conocen, esas grietas que se formaron en esa fachada aparentemente indestructible, y las razones por las cuales su relación, que muchos creían inquebrantable, terminó por tambalearse. Muchos de ustedes recordarán los rumores iniciales, las pequeñas chispas que empezaron a encenderse en la prensa. Al principio eran solo especulaciones, pequeñas menciones de posibles desencuentros o de diferencias irreconciliables, esa frase tan típica que se usa cuando las cosas no van bien. Pero lo que comenzó como murmullos, pronto se convirtió en un rugido. La presión mediática constante y agobiante es un factor que pocas parejas, especialmente las tan expuestas como Kerem y Hande, pueden soportar sin resentirse. Cada entrevista, cada declaración pública, cada gesto en las redes sociales, era analizado al milímetro. Cualquier señal de distanciamiento, cualquier comentario ambiguo, se magnificaba hasta proporciones épicas. Uno de los primeros indicios de que algo no iba del todo bien se relacionó con sus agendas. Ambos, Kerem y Hande, son profesionales muy exitosos y demandados. Sus carreras los llevan a diferentes ciudades, a diferentes países, y a menudo, a pasar largos periodos de tiempo separados. Si bien muchas parejas logran superar la distancia, en el ojo público, cada ausencia se sentía como una ruptura inminente. Los fans se preocupaban, los paparazzi acechaban, y la necesidad de mantener viva la imagen de la pareja perfecta se volvía cada vez más agotadora. ¿Cuánto tiempo puede una relación resistir sin la presencia física constante, sin la oportunidad de nutrirse de la intimidad diaria, cuando además hay miles de ojos observando cada momento de soledad? Además de las presiones externas, también debemos considerar los desafíos internos que surgen cuando dos personas jóvenes y ambiciosas, con carreras en constante ascenso, intentan mantener una relación estable. Las exigencias de la industria del entretenimiento son brutales. Hay competencia, hay envidias, y hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones profesionales que pueden afectar a la relación. ¿Fue acaso un proyecto particular el que puso a prueba
¿A su vínculo? ¿Hubo celos profesionales? ¿O quizás un deseo de crecimiento individual que chocó con la idea de un futuro compartido? Y aquí es donde entra la parte que te va a sorprender. Los rumores y luego las confirmaciones de que la relación de Kerem y Hande no era tan idílica como parecía, comenzaron a circular con fuerza. Se habló de infidelidades, de discusiones acaloradas, de momentos de tensión que iban mucho más allá de las típicas diferencias. Y lo más impactante de todo, es que estas grietas parecían haber estado presentes desde mucho antes de lo que el público imaginaba. En el mundo del espectáculo, a menudo se construye una narrativa. Se presentan los aspectos más positivos, se resaltan los momentos de alegría, y se ocultan las dificultades. Pero en el caso de Kerem y Hande parece que la brecha entre la imagen pública y la realidad privada se hizo insostenible. Se especuló que hubo un momento crucial en el que la confianza se vio seriamente dañada. Se habla de conversaciones difíciles, de verdades incómodas que salieron a la luz, y de un proceso de desilusión que fue gradual pero implacable. No se trataba solo de una pareja que se había distanciado por falta de tiempo. Las fuentes cercanas y los análisis de expertos en relaciones de celebridades sugieren que hubo problemas fundamentales de comunicación y de expectativas. Quizás ambos tenían visiones diferentes sobre el futuro, o sobre el papel que cada uno debía desempeñar en la relación. Tal vez, la constante exposición pública les obligó a poner una fachada tan elaborada que al final, ellos mismos empezaron a creerse la historia que vendían, y se olvidaron de cultivar las raíces de su conexión real. Y aquí viene la sorpresa más grande. Algunos allegados que prefieren mantener el anonimato, han insinuado que la relación de Kerem y Hande no fue un amor real, en el sentido más puro de la palabra, o al menos no todo el tiempo. Se rumorea que hubo un punto en el que la relación se convirtió más en un acuerdo, en una imagen que convenía mantener por motivos profesionales. Imaginen la presión, si una ruptura se veía como un fracaso, ¿qué pasaría si se mantenía una relación públicamente sólida pero privada hueca? ¿Podrían haber llegado a ese punto? Es una idea escalofriante, ¿verdad? Otro aspecto que hizo esta historia particularmente fascinante y a la vez desgarradora fue la forma en que se manejó la ruptura oficial. A diferencia de otras parejas que desaparecen gradualmente de la vista pública, el final de Kerem y Hande fue, al menos inicialmente, sorprendentemente discreto. No hubo grandes comunicados de prensa, ni acusaciones públicas. Simplemente dejaron de aparecer juntos. Sin embargo, los rumores persistieron, y las historias contradictorias comenzaron a surgir, alimentando aún más el misterio. ¿Qué es lo que realmente sucedió? La verdad, como suele ser, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es probable que existieran problemas reales en la relación, que la presión externa fuera inmensa, y que la fachada de perfección se volviera insostenible. Pero la idea de que todo fue una construcción, un plan para mantener una imagen, es lo que realmente te hace pensar. ¿Hasta qué punto el mundo del espectáculo te obliga a actuar? La historia de Kerem y Hande es un recordatorio poderoso de que las relaciones, incluso las que parecen las más sólidas y envidiables, son frágiles. Requieren trabajo, dedicación, honestidad y, sobre todo, un amor genuino que trascienda la imagen y la fama. Nos enseña que detrás de cada pareja de celebridades que vemos en las portadas, hay personas con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propias complejidades. Y es precisamente esta complejidad, esta mezcla de amor aparente y realidades ocultas, lo que hace que la historia de Kerem y Hande sea tan cautivadora y, a la vez, tan sorprendente. Nos hace cuestionar lo que vemos, nos invita a mirar más allá de la superficie, y nos recuerda que incluso el amor que parece más real, puede tener un guión oculto. Fue un amor real, sí, pero uno que te va a sorprender por las capas de verdad y ficción que lo rodearon. En resumen, hemos explorado cómo la relación de Kerem y Hande, que inicialmente parecía un cuento de hadas moderno, se enfrentó a presiones externas inmensas, desafíos internos propios de carreras tan demandantes, y rumores que apuntaban a grietas profundas en su vínculo. Hemos analizado cómo la industria del entretenimiento puede moldear la percepción pública y quizás, incluso la propia realidad de una relación. Y hemos llegado a la intrigante conclusión de que este amor real esconde una historia mucho más compleja de lo que jamás imaginamos, una que te va a sorprender por la fina línea que a veces separa la autenticidad de la actuación. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Kerem y Hande, y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan usted.
Es sobre todo esto. ¿Creen que la presión de la fama puede destruir hasta el amor más fuerte? ¿Qué opinan sobre la idea de que algunas relaciones se mantengan por conveniencia profesional? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo te ha gustado, si te ha hecho pensar, o simplemente te ha entretenido, por favor, dale un gran me gusta. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos, familiares, o con cualquiera que disfrute de estas historias que nos hacen reflexionar. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!